Bien, siguiendo con el capítulo de abdomen, vamos a estar desarrollando el día de hoy la clase de hígado y vesícula biliar. ¿Qué podemos decir en cuanto a las generalidades del hígado? El hígado es una glándula anexa al sistema digestivo, es la que se encarga de producir la bilis que luego es vertida hacia el duodeno, como vamos a estar viendo más adelante. El hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo humano y está situado por debajo de lo que es el diafragma, por encima del duodeno y por delante del estómago. En cuanto a su coloración, el hígado presenta un color rojo oscuro con un peso aproximado de 1500 gramos. En cuanto a la configuración externa, el hígado, según la Target, que en otro libro base, presenta dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. Ambas caras están separadas por un borde que es el borde inferior del hígado. Antiguamente, los antiguos anatomistas que se veía reflejado en sus libros, como por ejemplo el libro de Testut, que es el libro más importante y más utilizado, como se le suele decir, la Biblia de la anatomía, describía más caras y más bordes. Pero como nuestro libro base es el Latarjet, entonces vamos a quedarnos con que el hígado presenta dos caras y un borde, que es el borde inferior. Justamente este borde, como vamos a ver enseguida, causa algunas confusiones debido a que en la parte de estómago lo menciona como borde anterior, pero en la parte de hígado lo menciona como borde inferior. Yendo entonces a la configuración externa del hígado, iniciamos la descripción de la cara diafragmática. Como lo dice su nombre, la cara diafragmática del hígado es la que está en contacto directo con el diafragma. Tiene una forma convexa, como podemos observar en la imagen, y se encuentra dividida en dos superficies, una superficie derecha y una superficie izquierda. ¿Cómo se produce esa división? Por la implantación, por la presencia del ligamento falciforme. Lo que podemos rescatar de la cara diafragmática es que presenta cuatro porciones, una porción anterior, una porción posterior, una porción superior y una porción derecha, de los cuales la más importante sin duda es la porción posterior. ¿Por qué? Porque a nivel de la porción posterior encontramos el área desnuda del hígado. Como vamos a verlo, el área desnuda del hígado se encuentra como contenido del ligamento coronario del hígado, ¿sí? Y en su trayecto a través del área desnuda del hígado se relaciona con la vena cava inferior, con la aorta y con el esófago abdominal. La porción superior es la que adquiere relación cardio-pericárdica y, como ya les mencioné, también presenta una porción derecha. Siguiendo con la configuración externa, ahora específicamente sobre la cara visceral, antiguamente considerada como la cara inferior del hígado. ¿Qué es lo que le caracteriza a la cara visceral del hígado? La cara visceral del hígado está em, representada o encontramos tres surcos. Dos de ellos son verticales, que son el surco de la fisura longitudinal derecha y la fisura longitudinal izquierda, así como por un surco o una fisura transversal que está representada por el puerta hepático, como vamos a observar. Cara visceral, por lo tanto, tiene tres fisuras. La fisura longitudinal derecha, que corresponde a la fosa de la vesícula biliar o fosa cística. La fisura longitudinal izquierda, que corresponde a la fisura del ligamento redondo del hígado. Y la fisura transversal, que corresponde al porta hepático. La fosa de la vesícula biliar o surco longitudinal derecho está alojada allí en la vesícula biliar, como lo dice su nombre, y esta fisura o surco se dirige hacia atrás
y se detiene a nivel del lóbulo caudado, perdiéndose a nivel de la vena cava inferior. ¿Qué pasa con la fosa del ligamento redondo o la fisura longitudinal izquierda? Adelante está representado por el ligamento de la vena umbilical o directamente el ligamento redondo del útero, del hígado, perdón, ligamento redondo del hígado. Em, y en la parte posterior está representada por el vestigio del conducto venoso, ¿sí? Vestigio del conducto venoso. Luego tenemos el porta hepático que corresponde, como ya le había mencionado, el surco hepático o porta hepático, surco transversal. Este se encarga de unir lo que es la fosa de la vesícula biliar con la fisura del ligamento redondo. ¿Cuál es la importancia de la presencia de estas fisuras, verdad? Una de ellas es que divide a la cara visceral en cuatro lóbulos, que son los siguientes. Vamos a tener un lóbulo derecho, bien voluminoso, el lóbulo cuadrado, el lóbulo izquierdo y por último el lóbulo caudado. El lóbulo derecho se caracteriza por la presencia de impresiones que de adelante hacia atrás son las siguientes. Vamos a tener la impresión cólica, la impresión renal y la impresión suprarrenal. Así como medialmente también observamos la impresión del duodeno, por lo tanto, impresión duodenal. ¿Qué pasa con el lóbulo cuadrado? Está situado entre la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo y también está situado por delante de lo que es el porta hepático. El lóbulo izquierdo presenta la impresión del estómago, por lo tanto está la impresión gástrica. Y en cuanto al lóbulo caudado, como vamos a estar observando más adelante, consiste en un lóbulo independiente. Este está situado por detrás o posterior al porta hepático y presenta otra característica peculiar. Presenta lo que se denomina como proceso caudado. El lóbulo caudado se comunica o se une con el lóbulo derecho, entonces por intermedio del proceso caudado del hígado. Siguiendo con la configuración interna, el único borde que describe la target, por lo tanto, es el borde inferior. Según Testup, que es una bibliografía más antigua, lo describe el hígado con tres bordes, un borde anterior, un borde superior y un borde inferior. El borde anterior menciona que se dirige hacia las extremidades y forma lo que son el borde superior y el borde inferior. Generalmente por ese motivo hay la confusión a nivel del triángulo de la B de cuál es el límite, si es el borde anterior o el borde inferior. Como ya les dije al principio de la clase, nosotros, como nuestro libro base es el Atarjet, por lo tanto vamos a quedarnos con que el límite exacto, según nuestro libro, nuestra bibliografía base del triángulo de la B va a ser el borde inferior del hígado. ¿Ok? Borde inferior del hígado. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el borde inferior? El borde inferior del hígado, como ya mencionamos, une las caras diafragmática y visceral. Se extiende desde la décima costilla del lado derecho hasta la sexta costilla del lado izquierdo, ¿verdad? Una parte del libro también menciona que va desde la décima costilla derecha hasta el octavo cartílago costal. En su trayecto, el borde inferior presenta dos incisuras, que son para el ligamento redondo, así como también la incisura para la vesícula biliar, la fosa de la vesícula biliar. Y como ya mencionamos, el borde inferior, por lo tanto el hígado, constituye uno de los límites del triángulo de la B. En cuanto al peritoneo hepático, el hígado es un órgano ampliamente peritonizado y a este nivel se distinguen tres formaciones que son las siguientes. Vamos a tener el ligamento falciforme del hígado, el ligamento coronario del hígado, así como también el epiplón menor. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos.
El ligamento falciforme del hígado es un ligamento poco eficaz para la fijación del hígado. Su importancia radica más en la parte topográfica, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del ligamento falciforme? Presenta dos bordes y dos caras. Los bordes que presenta son un borde inferior y un borde superior. El borde inferior del ligamento falciforme es el que se inserta sobre el hígado y una característica que presenta es que en su borde libre le contiene el ligamento redondo del hígado. Y en su parte posterior, el ligamento falciforme se origina como continuación de lo que es la hoja superior del ligamento coronario que vamos a estar desarrollando enseguida. Y el borde superior del ligamento falciforme es el que se inserta primeramente en el diafragma y luego en la pared abdominal anterior. Por eso también podemos mencionar de que el ligamento falciforme une el hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Las caras son dos, una cara derecha y una cara izquierda. El siguiente ligamento, ligamento coronario. El ligamento coronario es, como ya habíamos mencionado anteriormente, el que delimita el área desnuda del hígado, que es la porción posterior de la cara diafragmática. El ligamento coronario en sus extremos termina formando lo que se conoce como los ligamentos triangulares, el ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho. El ligamento coronario está conformado por dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior, y vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. ¿Qué podemos decir sobre la hoja superior? La hoja superior del ligamento coronario va a estar constituyendo lo que son las hojas superiores del ligamento triangular izquierdo y del ligamento triangular derecho. Además, asciende por delante de lo que es la vena cava inferior y se continúa originando el borde inferior del ligamento falciforme. Y la hoja inferior, ¿qué pasa con la hoja inferior del ligamento coronario? Esto, de izquierda a derecha, describimos las siguientes estructuras, ¿verdad? De izquierda a derecha, por lo tanto, primeramente forma la hoja inferior de lo que es el ligamento triangular izquierdo, luego rodea al lóbulo caudado del hígado, se continúa siguiendo el borde, primeramente el borde izquierdo de la vena cava inferior y luego sigue por delante de la vena para, por último, formar la hoja inferior del ligamento triangular derecho. Y algo importante que mencionar del ligamento coronario es que en conjunto con la colaboración de la vena cava inferior constituyen un medio de fijación eficaz del hígado. Y por último tenemos el epiplón menor. El epiplón menor que ya habíamos hablado en la parte de estómago. En esta clase le agregamos que presenta dos porciones, una porción transversal y una porción vertical. La porción transversal corresponde al porta hepático y la porción vertical está dada por la fisura del ligamento venoso. A la hora de explorar el hígado, la exploración manual, tenemos dos cosas interesantes e importantes. En la exploración manual se detiene en sentido transversal debido a la presencia del ligamento falciforme y también se detiene en sentido anteroposterior debido a la presencia del ligamento coronario. ¿Ah? Transversalmente se detiene, por lo tanto, volviendo a repetir, por la presencia del ligamento falciforme y en sentido anteroposterior se detiene por la presencia del ligamento coronario. El hígado, por ser un órgano tóraco-abdominal, por lo tanto, se describen sus relaciones torácicas y abdominales. Las relaciones torácicas iniciamos describiendo lo que son las relaciones superiores y anteriores. Esta clasificación está relacionada con el diafragma, del cual se encuentra separada por el receso subfrénico.
El receso sufrénico, a su vez, está dividida en dos partes por el ligamento falciforme. A la derecha del ligamento falciforme se relaciona el hígado con la cavidad pleural derecha y a la izquierda del ligamento falciforme va a estar en relación con la pared abdominal y principalmente con el corazón y el pericardio que le está envolviendo, ¿no? Corazón, pericardio, a la izquierda del ligamento falciforme. Posteriormente, el hígado se encuentra relacionado a través del área desnuda del hígado con la vena cava inferior, la vena cava inferior. Luego, está también en relación con el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, la aorta abdominal, así como también con el nervio vago izquierdo. En cuanto a las relaciones viscerales, lo describimos a la derecha y a la izquierda. A la derecha está en relación con la flexura cólica derecha, luego con el colon transverso, también se relaciona con la primera porción del duodeno, el riñón derecho, así como con la glándula suprarrenal derecha. En la izquierda, las relaciones viscerales está dividida en dos grandes grupos, que sería por delante del epiplón menor y por detrás del epiplón menor. Por delante del epiplón menor encontramos la relación con el lóbulo cuadrado del hígado, así como también con el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y por detrás del epiplón menor va a estar en relación con el lóbulo caudado. En cuanto a la vascularización del hígado, el hígado tiene una particularidad que presenta una doble vascularización. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una vascularización funcional y una vascularización nutricia, ¿verdad? En cuanto a las arterias que le irrigan al hígado, primeramente describimos la arteria hepática común, ya que es la que, como vamos a observar, origina a las arterias que se dirigen directamente al hígado, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de la arteria hepática común? Que ya habíamos hablado un poco, dimos un pantallazo general en la clase de estómago. La arteria hepática común se origina del tronco celíaco, que es un ramo colateral de la aorta abdominal. Luego, esta arteria hepática común se dirige hacia la derecha, está en relación con el borde superior del páncreas y levanta el peritoneo en su trayecto formando un pliegue que se denomina pliegue hepatopancreático o también se le denomina hoz de la hepática, ¿verdad? Y en su trayecto también esta relación específicamente se encuentra cubierta por lo que es la ampolla duodenal, situado a nivel de la primera porción del duodeno como ya habíamos visto. Luego de un trayecto de aproximadamente 4 centímetros se produce la terminación de la arteria hepática común, que vamos a ver que se divide en la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. En su trayecto proporciona dos colaterales interesantes, que son ramas destinadas al páncreas y también ramas destinadas al duodeno. Y como ya les mencioné, luego de un trayecto de aproximadamente 4 centímetros, la arteria hepática común se divide en sus dos ramos terminales, que son la arteria gastroduodenal, que se dirige hacia abajo, y la arteria hepática propia, que se dirige hacia arriba, hacia el hígado. La arteria hepática propia, por lo tanto, se origina como rama terminal de la arteria hepática común. En cuanto a su trayecto y relaciones, la arteria hepática propia forma parte del porta hepático, por lo tanto está relacionado, está adelante y a la izquierda de la vena porta, también se encuentra a la izquierda de la vía biliar principal y está situado dentro del epiplón menor. En cuanto a sus colaterales, la arteria hepática propia origina la arteria gástrica derecha, que vemos aquí un poquito del origen de la arteria gástrica derecha, que también se denomina pilórica, y como ya vimos en estómago,
se dirige hacia la curvatura menor, donde es anastomosa con ramas provenientes de la arteria gástrica izquierda. Y en algunas situaciones, la arteria hepática propia también puede originar la arteria cística, ¿verdad? Una variación del origen de la arteria cística. Y la arteria hepática propia termina dividiéndose en dos ramas, que son la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. Estas arterias hepáticas, tanto la derecha como la izquierda, pueden presentar variaciones en su origen. En el caso de la arteria hepática derecha, puede originarse de la arteria mesentérica superior, de la arteria mesentérica superior. Este origen se produce en un 10% de los casos. ¿Y qué pasa con la arteria hepática izquierda? También puede presentar un origen variable. ¿Cuál es? La arteria hepática izquierda en algunas situaciones puede originarse de la arteria gástrica izquierda. En la morgue de la facultad, por ejemplo, tenemos un cadáver que se ve justamente que la arteria hepática izquierda se está originando de la arteria gástrica izquierda. Y ese trabajo ya nos hizo ganar varios premios, ¿verdad? Porque es algo diferente, una variación del origen de la arteria hepática izquierda. En cuanto a las venas, tenemos la vena porta hepática. Esta se origina por detrás del páncreas, específicamente del cuello del páncreas, por medio de la unión de dos venas constantes, que son la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Así como también pueden participar dos venas inconstantes, ¿verdad? Que son la vena mesentérica inferior, así como también la vena gástrica izquierda. La vena porta en su trayecto y relaciones presenta tres segmentos, que son el retropancreático, está contenido dentro de la fascia de Treitz. Esta fascia de Treitz lo separa a la vena porta de la vena cava inferior y más a distancia de la vena renal izquierda. Luego tiene un segmento radicular donde está formando parte del hilio del porta hepático radicular, y luego tiene la porción o el segmento portal, ¿verdad? Donde se produce su terminación en la vena porta derecha y la vena porta izquierda. Terminación entonces, vena porta derecha, vena porta izquierda. ¿Qué más podemos mencionar que es importante de la vena porta hepática? Que son los afluentes. ¿Cuáles son las venas que llegan a la vena porta hepática? Y le tenemos a la vena gástrica derecha, así como también a la vena gástrica izquierda, a la vena pancreatoduodenal superior posterior, a las prepilóricas, así como también a las venas paraumbilicales. ¿Cómo se produce la división intrahepática de la vena porta? Como ya mencionamos, la vena porta se divide en dos ramas terminales, que son la vena porta derecha y la vena porta izquierda. Ambas se dirigen al hígado derecho y al hígado izquierdo. Esta división funcional de hígado derecho e hígado izquierdo, como vamos a ver enseguida, se produce por la presencia de una fisura que se denomina fisura portal principal. La fisura portal principal se extiende desde la vesícula biliar hasta la vena cava inferior. Entonces lo que se queda a la izquierda de esta fisura es el hígado izquierdo y lo que está a la derecha es el hígado derecho. La división funcional del hígado. ¿Cómo se produce esta división de la vena porta derecha? Se divide en dos venas. Una que es horizontal y se dirige hacia atrás, que es la vena lateral derecha, y una que se dirige hacia arriba, que es la vena paramediana derecha. Cada una de estas venas se vuelve a subdividir en una rama anterior y una rama posterior. Por lo tanto, la vena lateral derecha también tiene una rama anterior y una rama posterior, así como la paramediana, una rama anterior y una rama posterior. Esta que observamos aquí corresponde a la rama posterior
derecha que se dirige hacia el lóbulo caudado. ¿Qué pasa con la vena porta izquierda? También se divide en dos venas, que es la vena lateral izquierda, así como la vena paramediana izquierda. La vena paramediana izquierda termina a nivel del receso de Rex, que está aproximadamente a este nivel, dividiéndose en una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda se dirige hacia el lóbulo izquierdo del hígado y la rama derecha está destinada hacia el lóbulo cuadrado del hígado. Y así como la derecha, también presenta las venas posteriores izquierdas que están destinadas al lóbulo caudado. Kuinau dividió al hígado en 8 segmentos. Es lo que se conoce como la sistematización portal. Esta sistematización portal se lleva en cuenta para dividirlo a la fisura portal principal. Ya mencionamos que es la que ayuda a dividir funcionalmente el hígado en un hígado izquierdo y un hígado derecho. En total existen, por lo tanto, 8 segmentos, 4 situados a la izquierda o en el hígado izquierdo y 4 situados en el hígado derecho. ¿Cómo está dada esta sistematización portal? Que siempre es muy importante en los exámenes. El hígado izquierdo presenta el segmento 1 o lóbulo caudado, lóbulo posterior. A pesar de que el segmento 1 o el lóbulo caudado sea un lóbulo independiente, como ya vimos, se encuentra en el hígado izquierdo, ¿verdad? Por eso lo describimos acá. Luego tenemos el segmento 2, que también se denomina lateral izquierdo. Segmento 2, lateral izquierdo. El segmento 3 corresponde al segmento anterior lateral izquierdo. Anterior lateral izquierdo. El segmento 1 está drenado por las venas posteriores, ¿verdad? Tanto de la vena puerta derecha como la vena puerta izquierda. El segmento 2 está drenado por la vena lateral izquierda, división de la vena porta izquierda. El segmento 3, el anterior lateral izquierdo, está drenado por la rama izquierda de la vena paramediana izquierda. Y también tenemos el segmento 4, denominado medial izquierdo, que le corresponde al lóbulo cuadrado. Y este está drenado por la rama derecha de la vena paramediana izquierda. ¿Qué pasa con el hígado derecho? El hígado derecho presenta una división medial y una división lateral. La división medial está dada por el segmento 5, denominado anterior medial derecho, y el segmento 8, denominado posterior medial derecho. El segmento 5 está drenado por la rama anterior del, de la vena paramediana derecha y el segmento 8 por el ramo posterior de la vena paramediana derecha. Mientras que el sector lateral está representado por el segmento 6, que también se denomina anterior lateral derecho, corresponde a la rama anterior de la vena lateral derecha, y el segmento 7, también denominado posterior lateral derecho, que corresponde a la rama posterior de la vena lateral derecha. Algo interesante que podemos mencionar en cuanto a, por ejemplo, la sistematización portal es que en la cara visceral, que es esta imagen que estamos observando aquí, no se observa uno de los segmentos, que en este caso sería el segmento 8, ¿verdad? El segmento 8 no se observa en la cara visceral, solamente se observa en la cara diafragmática. Luego tenemos las venas hepáticas. Las venas hepáticas son las que se encargan de drenar la sangre del hígado y se dirigen a desembocar en la vena cava inferior. Entonces, desembocan en la vena cava
inferior. La vena hepática le dividimos en dos grandes grupos, que son un grupo inferior y un grupo posterior. El grupo inferior es el que se encarga de drenar lo que es eh, el lóbulo caudado o segmento uno, y el grupo superior está constituido por tres venas, que son las venas hepáticas izquierda, que vemos aquí, la vena hepática intermedia y la vena hepática derecha. La vena hepática izquierda está situada en la fisura umbilical y drena los segmentos 2 y 3. Segmentos 2 y 3. La vena hepática intermedia es la que está situada a nivel de la fisura portal principal, que ya habíamos mencionado, que se extiende desde la fosa de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior y se encarga de drenar los segmentos 4, 5 y 8. Segmento 4, 5 y 8. Y la vena hepática derecha está situada en la fisura portal derecha y drena los segmentos 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 5, 6, 7 y 8. Nada más que una imagen esquemática, específicamente del libro de anatomía clínica del Moore, donde se puede observar bastante bien la ubicación y los segmentos que drena cada una de las venas hepáticas: la hepática izquierda, la hepática intermedia y la hepática derecha. En cuanto a la inervación del hígado, la inervación del hígado proviene del plexo celíaco y del nervio vago izquierdo. Y se forman los siguientes plexos. Vamos a tener un plexo anterior y un plexo posterior que se originan del plexo celíaco. El plexo anterior sigue primeramente a la arteria hepática común, luego sigue a la arteria hepática propia, ingresa al hígado por medio del porta hepático y se distribuye hacia el hígado izquierdo y el lóbulo caudado. Mientras que el plexo posterior sigue primeramente la cara posterior de la vena porta hepática, luego sigue a la vía biliar principal, ingresa al hígado también por el porta hepático y se distribuye al hígado derecho y al lóbulo cuadrado. Y también tenemos los ramos hepáticos que provienen del nervio vago izquierdo, ¿verdad? Algo interesante que tiene el plexo hepático posterior es que origina un nervio que es el nervio posterior del colédoco. Siguiendo con el otro tema, que son las vías biliares, vamos a ver un poquito qué podemos mencionar. Las vías biliares, ¿en qué consisten? Son un conjunto o sistemas de vías que se encargan de transportar la bilis que se produce en el hígado, cuyo destino final es el duodeno, ¿verdad? Pero que en su trayecto se almacena a nivel de la vesícula biliar. Las vías biliares están constituidas por dos grandes grupos, que son las vías biliares intrahepáticas, o sea que por dentro del hígado, y las vías biliares extrahepáticas, por fuera del hígado. Las vías biliares intrahepáticas están constituidas por conductos segmentarios que luego se unen y forman los conductos sectoriales. Estos conductos sectoriales terminan formando los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que vamos a ver en el siguiente slide. Y las vías biliares extrahepáticas están formadas por la vía biliar principal, que está constituida por el conducto hepático común y el conducto colédoco, así como la vía biliar accesoria, que está constituida por la vesícula biliar y el conducto cístico. Las vías biliares intrahepáticas, entonces vamos a hacer un esquema para poder explicar mejor. Como ya mencionamos, está constituido por conductos segmentarios. Estos conductos segmentarios, tanto a la derecha como a la izquierda, se unen y forman los conductos sectoriales. Estos varían a la derecha y a la izquierda. A la derecha encontramos los conductos sectoriales anterior y posterior, mientras que a la izquierda tenemos el medial y lateral. Estos drenan segmentos. El conducto sectorial anterior drena los segmentos 5 y 8
mientras que el sectorial posterior drena los segmentos 6 y 7. En cuanto a la izquierda, el sectorial medial drena el segmento 4 y el sectorial lateral el segmento 2 y 3. Y como ya habíamos mencionado, la unión de estos conductos sectoriales anterior y posterior a la derecha forma el conducto hepático derecho y la unión de los conductos sectoriales medial y lateral a la izquierda forma el conducto hepático izquierdo. La vía biliar principal, como ya mencionamos, está constituido por el conducto hepático común y luego por el conducto colédoco. Esta vía biliar principal se origina por delante de la rama derecha de la vena porta y está situado a nivel del porta hepático. En cuanto a su trayecto y relaciones, la vía biliar principal describe tres porciones: una porción radicular, una porción duodeno-pancreáticas y una porción terminal. En cuanto a sus dimensiones, la vía biliar principal mide aproximadamente 6 milímetros de diámetro y 8 a 10 centímetros de longitud. Empezamos describiendo lo que son las relaciones de su porción radicular. ¿Qué podemos mencionar en la porción radicular? Está situado dentro del ligamento hepatoduodenal. La vía biliar principal constituye o hace parte de la raíz hepática junto con la arteria hepática propia, la vena porta hepática, así como nervios y linfáticos. Esta raíz hepática se encuentra cubierta por el píloro, por el duodeno, así como también por el lóbulo cuadrado del hígado. Y a nivel de la porción radicular, la vía biliar principal participa de la constitución de tres triángulos. Y vamos a prestar mucha atención en esta parte, ya que la Target solamente describe dos triángulos, que son los triángulos de Calot y Porto Coledociano. Pero em, este año vamos a desarrollar ya desde el CPI que en total encontramos tres triángulos y que el triángulo de Calot, que denomina la Target, está mal delimitado. Esto, por lo tanto, como le digo, vamos a utilizar ya desde el CPI porque en la carrera ya utilizamos esos tres triángulos, tanto en la cátedra de anatomía, así como en la cátedra de cirugía, ya que también estoy dentro de la cátedra de cirugía. La mayoría de los contenidos lo llevamos de forma sincrónica, ¿verdad? Lo que desarrollamos en anatomía también aplicamos en la parte de la anatomía quirúrgica. Bueno, entonces, como le estaba mencionando, según la Target, existen solamente dos triángulos, que son el triángulo de Calot y el triángulo puerto-coleociano. Pero nosotros vamos a describir tres triángulos y es lo que vamos a usar para el examen del CPI. ¿Cuáles son los tres triángulos? Primeramente tenemos el triángulo de Boudet, que como vamos a ver enseguida es lo que la Target lo describe como el triángulo de Calot. Luego tenemos el triángulo de Calot real, que le voy a estar explicando cuáles son sus límites y su contenido. Y por último tenemos el triángulo porto-coledociano. Bueno, vamos a delimitar los tres triángulos. Primeramente vamos a delimitar lo que es el triángulo de Boudet. El triángulo de Boudet está delimitado por la cara visceral del hígado, por el conducto cístico y el conducto hepático común, mientras que su contenido principal es la arteria cística, ¿sí? Volviendo a repetir, el triángulo de Boudet está delimitado por la cara visceral del hígado, el conducto cístico y el conducto hepático común. Contenido, arteria cística. Este triángulo de Boudet es lo que la Target lo describe como el triángulo cisto-hepático de Calot, pero eso ya no se está utilizando. Esto es verdaderamente el triángulo de Boudet. Entonces, ¿cómo está delimitado el triángulo de Calot? El triángulo de Calot está delimitado de la siguiente manera: arteria cística,
el conducto cístico y el conducto hepático común. Y como contenido del triángulo de Calot le encontramos al ganglio cístico, que también se denomina de Mascagni-Broca. ¿Ok? Triángulo de Boudet, por lo tanto, el contenido es la arteria cística, y el triángulo de Calot, su contenido es el ganglio cístico o de Mascagni-Broca. Y el tercer triángulo, que es el triángulo portocoledociano, es un espacio que se produce cuando el conducto colédoco se separa de la vena porta hepática. Y a ese nivel solemos encontrar el origen de la arteria pancreato-duodenal superior posterior, que es un ramo colateral de la arteria gastroduodenal. Siguiendo con el trayecto y las relaciones de la vía biliar principal, la segunda porción es la porción duodeno-pancreática. A nivel de esta porción, el conducto colédoco atraviesa o cruza la cara posterior de la primera porción del duodeno. A su izquierda está situada la arteria gastroduodenal, como podemos ver aquí en la imagen. También aquí, la arteria gastroduodenal. Y entre el conducto colédoco y la arteria gastroduodenal encontramos una porción del páncreas que se denomina tubérculo omental. Por detrás o posterior al colédoco le encontramos a la fascia de Treitz, y por delante o anterior al colédoco está situada la arteria pancreato duodenal superior posterior, que según el libro dice que le da el brazo al conducto colédoco. Arteria pancreato duodenal superior posterior, por lo tanto. Bien, pasamos a la última porción, que es la porción terminal. A este nivel, la vía biliar principal tiene dos partes o dos segmentos, el intrapancreático y el intraparietal. ¿Qué hay de interesante a nivel del segmento intrapancreático? La relación que tiene el conducto colédoco con este conducto, que es el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. El conducto de Santorini está cruzando por delante del conducto colédoco. ¿Y qué sucede en el segmento intraparietal? Así como ya vimos en la clase de páncreas, el conducto colédoco se une junto con el conducto pancreático principal o conducto de Wilson y forman lo que se denomina la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, ¿sí? Estas desembocan en la papila duodenal mayor o carúncula mayor del duodeno, específicamente en la segunda porción del duodeno, su cara posteromedial, ¿sí? Y como ya habíamos visto en la clase también de páncreas, esta ampolla hepatopancreática, ampolla de Vater, presenta un esfínter que es el esfínter de Oddi. Pasamos a la vía biliar accesoria. Como mencionamos, está constituido por la vesícula biliar y así también por el conducto cístico. ¿Qué podemos decir de la vesícula biliar? En cuanto a sus generalidades, es un órgano fibromuscular. Este presenta la forma piriforme, se lo compara con una pera. En cuanto a sus dimensiones, tiene 8 a 10 centímetros de longitud y 3 a 4 de ancho. En cuanto a sus porciones, la vesícula presenta tres porciones: un fondo, un cuerpo y un cuello, que vamos a estar describiendo más adelante. En cuanto al peritoneo de la vesícula biliar, lo describimos de acuerdo a sus tres porciones: el peritoneo a nivel del fondo, del cuerpo y del cuello. El peritoneo a nivel del fondo, el fondo se encuentra totalmente peritonizado, eso quiere decir que todas sus caras están envueltas por peritoneo, mientras que el cuerpo presenta peritoneo en su cara inferior y en sus caras laterales. La cara superior está desprovista de peritoneo porque a ese nivel está situada la placa vesicular. Es una capa de tejido conjuntivo que contiene vasos y nervios de la vesícula biliar, que es la que le separa de la cara visceral del hígado. Y a nivel del cuello encontramos el mesocisto, que puede estar prolongado hacia abajo y cuando ocurre eso forma lo que es el ligamento
cólico. Las relaciones de la vesícula biliar también se describen de acuerdo a sus porciones, por lo tanto el fondo de la vesícula biliar es la porción más superficial de la vesícula. Esta forma la escotabula cística en el borde inferior del hígado, también la cara visceral. Se relaciona con el colon transverso y con la pared abdominal anterior. El cuerpo de la vesícula se divide en dos partes o en dos grupos o relaciones, superiores e inferiores. Las relaciones superiores están dadas por la fosa cística y la placa vesicular, que ya dijimos que es lo que le separa del hígado. Y las inferiores están dadas por el duodeno. Y por último, las relaciones del cuello se describen de la siguiente manera. El cuello es la porción más profunda de la vesícula biliar. En su parte medial presenta el infundíbulo o bacinete. También se relaciona con el conducto hepático común, con la arteria hepática derecha y también con el ganglio cístico, que también se denomina ganglio de Mascagni-Broca. El conducto cístico, que es el siguiente elemento de la vía biliar accesoria, este se extiende desde el cuello de la vesícula biliar hasta su unión con el conducto hepático común para formar el conducto colédoco. En su origen, el conducto cístico presenta un esfínter que se denomina esfínter de Lütgens. Las dimensiones que presenta el conducto cístico son de 3 a 4 centímetros de largo y de 3 a 5 milímetros de ancho. En, el conducto cístico presenta unas válvulas que se denomina válvula de Heister, ¿sí? Y en cuanto a su trayecto de relaciones, se destaca que forma el límite de dos triángulos que ya estuvimos mencionando, ¿verdad? El triángulo de Boudet, que era conducto cístico, hepático común y la cara visceral del hígado. Y también delimita el triángulo de Calot, que está delimitado por el conducto cístico, conducto hepático común y la arteria cística. En cuanto a la vascularización, tenemos la arteria cística. Esta se origina comúnmente de la arteria hepática derecha, pero en algunas situaciones se puede originar de la arteria hepática propia. En su trayecto y relaciones está en relación con el conducto hepático común y también se relaciona con los triángulos de Boudet y de Calot. En cuanto al triángulo de Boudet, la arteria cística es contenido, mientras que en el triángulo de Calot la arteria cística es límite. A nivel del cuello de la vesícula biliar, la arteria cística termina originando dos ramas, que son la rama anterior y la rama posterior. Y por último, la inervación de la vesícula biliar, de la vía biliar accesoria, proviene de los plexos hepáticos anterior y posterior, que como ya vimos en la parte de hígado, se originan del plexo celíaco.